y ahora está ya grabándose. Les hago ahora sí formalmente la presentación de la asignatura y su bienvenida. Muchísimas gracias y vamos a estar trabajando por este rato lo que es iniciando el trabajo comunitario, ¿ok? Así que una de las cosas que les quiero comentar es que hay varios acuerdos a los cuales me gustaría que lleguemos o ciertas normas de convivencia con respecto a este espacio virtual. Y la primera de ellas es la puntualidad. Es muy importante ser puntuales, sobre todo porque como estamos vía streaming, muchas dudas pueden quedar en el tintero y lo que me interesa es de que estén de principio a fin para que tengan la menor cantidad de dudas, aunque he de comentarles que yo estoy en toda la disposición de poder orientarles en los espacios de los foros que voy a ir colgando en el aula virtual. Así que vamos a tener de cualquier manera fuera de clase cierto tipo de comunicación que no va a ser lastimosamente tan rápida como cuando uno está en vivo, pero que hay posibilidades de plantear dudas o comentarios en los foros, que son los espacios que se han conformado para dicho fin. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a empezar la sesión del día de hoy. Ah, se me olvidaba. Otra de las cosas que, como elementos que hay que considerar para poder desarrollarse en esta asignatura es de que hay que leer. Hay que leer los textos que yo ya dispuse en el aula virtual y que van a ser semanales. Es decir, la idea es que antes de llegar a clase, ustedes ya hayan leído los textos que están destinados para la clase y cuando lleguemos a este espacio, lo que se hace es abordar las preguntas o dudas puntuales que ustedes puedan tener con respecto al texto. Por eso es muy importante que ustedes puedan tener el texto leído. En este caso, no les voy a exigir, en la clase de hoy, no les voy a exigir que tengan el texto leído porque es su primera clase. Así que no conocían cómo funcionaba la asignatura, no me conocían a mí, yo poco a poco les voy a ir conociendo a ustedes, pero para la próxima sesión sí les voy a pedir que los dos textos que están destinados a la siguiente clase los tengan leídos con anticipación. ¿Ok? ¿Queda clara esta instrucción? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bien. Ahora voy a hacer la presentación de la asignatura. Déjenme un momento porque el internet que tengo acá no es tan rápido como quisiera. Pero vamos a hacer esto. ¿Pueden ver el PPT que les tengo en la pantalla? Sí, profe. Sí. Ya, genial. Cualquier duda que tengan o si consideran que voy muy rápido o hay algo que no quedó claro, no tengan ningún pudor en preguntarme y detenerme. Yo estoy en toda la disposición de poder aclarar sus dudas, así que me pueden detener en el momento que ustedes consideren, si les queda algo en el tintero o si no expliqué algo o lo que sea. ¿Ok? Empezamos entonces con la asignatura que es iniciando el trabajo comunitario, ya que el trabajo comunitario es uno de los elementos básicos de la enfermería, ya que no únicamente nos vamos a abordar a la descripción de los procesos biomédicos que están alrededor de la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte, sino que también vamos a abordar aspectos socioculturales que le dan marco a los procesos de salud y de enfermedad. Dicho esto, bueno, ahí aparece mi nombre, yo soy sociólogo, ¿no? Y hice un magíster en género y cultura y he estado trabajando durante muchos años en aspectos de salud desde las ciencias sociales, desde la sociología específicamente y un poco también desde la antropología. Y desde ese marco de conocimiento
es que vamos a ir abordando los procesos de salud, enfermedad y muerte. Profe, a mí no se me ve el power. ¿No se te ve? A mí No. tampoco. Oh, a ver. ¿Y ahí? No, lo veo usted nomás. Oh. Sí, a mí Entonces tampoco se me ve. voy a compartir. Yo sí lo veo, profe. ¿Ahí qué ven? ¿A mí otra vez? Yo veo la se ve diapo usted, y a usted abajito. Unas No, personas ven. a mí me sale solamente usted, no me sale el... A ver. Las personas que no pueden ver la diapo, ¿les ha pasado con otras asignaturas? me pasó en morfología. No, a mí es primera que me pasa. A ver. Vamos a ver qué sucede. A mí nunca me había pasado, así que... ¿Ahí qué ven? Ahí sí me ve. ¿Y hay alguien que no se vea? No, ahí se ve. Ya, entonces voy a cambiar la estrategia. Y lo voy a hacer desde acá. ¿Ahí todas y todos ven la presentación? No. ¿No? No. No. Yo sí la veo, profe. Profe, yo no Yo lo también, profe. Lo veía súper bien y ahora no. Yo igual la veo. Yo no. A ver. Tienes la compañera que no lo ve. ¿Alguien más no lo ve? Creo que solo. Y a mí ahora me parece que si me quedo a la derecha abajo, me sale el PPT. Pero sí alcanzas a verlo. No. Mm. O sea, es que no sale claro, sale. Se nota que es un PowerPoint, pero no que es. Ah, tiene que ver con tu conexión, porque sí logras ver una imagen, pero que no es nítida. Ahora sí puedo, ya puedo. Muy bien. Estamos todos y todas, entonces. Sí, profe, estamos. Muy bien, empecemos. Sí, profe. Ya. Muy bien, vamos a hacer la presentación del curso. Mi nombre es Armando Arjona, les decía, soy sociólogo y vamos a ver aspectos de lo que es la asignatura y en qué consiste. La asignatura de introducción al trabajo comunitario es uno de los componentes fundamentales de la carrera de enfermería, comprendiendo que el tema del trabajo comunitario tiene mucho que ver con procesos de salud comunitarios. Cuando hablamos de salud, regularmente nos vamos a referir a ciertos territorios específicos y lo que nos interesa conocer con esta asignatura es saber cuáles son los procesos comunitarios que están relacionados con la salud. ¿Cuáles son estos elementos que apoyan la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte? Y elementos que de alguna forma afectan la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte. Y estos elementos vamos a abordarlos a partir de 4 unidades temáticas que son las que conforman esta asignatura. La primera unidad temática es el concepto de salud,
vamos a abordar teóricamente qué es la salud y qué implicancias tiene la salud en la comunidad. También vamos a abordar cuáles son los determinantes sociales de salud. Por determinante social vamos a ir pensando en estos elementos de vida que contienen a las personas. Por ejemplo, no es lo mismo la salud para una persona de algún territorio empobrecido a un territorio que ha sido lleno de privilegios. La salud no es lo mismo en Vitacura, Las Condes, etcétera, que en comunas como Puente Alto, como La Ligua, etcétera, ¿no? Es decir, va a haber determinantes sociales que tienen que ver con la clase social, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con el estatus migratorio, por ejemplo, en el caso de los migrantes, y que tiene que ver con las identidades que apoyan o afectan la salud de manera diferenciada. Y esas son determinantes sociales de la salud que vamos a ver en una segunda unidad. En una tercera unidad vamos a abordar los marcos normativos que permiten desarrollar políticas de salud en la comunidad, tanto a nivel internacional como a nivel nacional y local. Vamos a abordar estos marcos normativos que garantizan en estricto sentido el acceso a la salud. Una de las cosas que yo les quiero comentar es de que la perspectiva de salud que vamos a abordar es también desde los derechos humanos. Es decir, la salud es un derecho. Y a partir de ahí es que tenemos nosotros y nosotras desarrollar nuestro conocimiento y nuestras habilidades. La última unidad que vamos a abordar es el diagnóstico comunitario, que es la cartografía social. La cartografía social es una herramienta comunitaria que nos va a permitir identificar dentro de un territorio cuáles son los puntos dentro de esta geografía que están afectando más la salud. Les voy a poner un ejemplo. El año pasado yo hacía clases, bueno, sigo haciendo clases en otra universidad y empezaron a haber altas denuncias por acoso sexual a las compañeras dentro del campus. Cuando nos enteramos de esto, decidimos hacer una cartografía social. ¿En qué consiste? La cartografía social consiste en hacer un dibujo a mano alzada del territorio, en este caso del campus, y dentro del campus empezamos a identificar cuáles son los lugares en los cuales las compañeras eran acosadas sexualmente con mayor prevalencia. Y lo que hicimos con esta cartografía social es identificar estos puntos para poder exigir algún tipo de medidas que pueden ser iluminación, cámaras de seguridad, etcétera. Y sumado a ello, también se dieron capacitaciones a los hombres dentro de la universidad que estaban referidas al acoso sexual. La cartografía social nos ayudó en este caso a identificar dentro de un territorio, en este caso el campus, cuáles son los puntos que afectaban la salud de las compañeras, ¿no? Y en eso consiste la cartografía social, es dibujar un territorio específico y una vez que se ha dibujado ese territorio, identificar cuáles son los puntos en donde hay más afectaciones a la salud. Esa es la última actividad que vamos a realizar en este semestre. Entonces tenemos las 4 unidades, que es el concepto de salud, determinantes sociales, marcos normativos, y vamos a terminar con una herramienta comunitaria que se denomina cartografía social, que nos va a permitir hacer un diagnóstico comunitario. Como todas las asignaturas, tenemos resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son estos elementos que nos van a permitir medir qué tanto se desarrolló el conocimiento en esta asignatura en temas específicos. Y para esta asignatura tenemos 4 resultados de aprendizaje específicos. El primero es identificar los diversos componentes de una comunidad.
El segundo es comprender la promoción de salud como estrategia de desarrollo comunitario. El tercero es desarrollar un proceso investigativo de un territorio determinado. Y el cuarto es comprender la realidad comunitaria desde la visión de diversos agentes. Al finalizar esta asignatura, la intención va a estar encaminada a estos 4 resultados. Es decir, que al terminar la asignatura podamos desarrollar este tipo de conocimientos o estos 4 conocimientos y habilidades para poder tener un trabajo comunitario exitoso en el momento en que se les presente. Tenemos varias metodologías para poder desarrollar la asignatura. La primera son las clases expositivas, que son este tipo de clases que estamos desarrollando en este momento. Se van a desarrollar talleres breves también. La tercera, yo espero que antes de que termine el semestre, la cuarentena se levante y podamos regresar a las aulas, porque tiene que ver con las visitas a terreno. La idea es poder hacer visitas a terreno. En caso de que la cuarentena continúe o el escenario pandémico continúe en nuestro país o en la región metropolitana, las visitas a terreno las vamos a realizar a partir de otras aplicaciones, como puede ser Google Earth, como puede ser ViewStreet, que son aplicaciones que más adelante yo les voy a presentar para poder hacer actividades en terreno virtuales. ¿Ok? También en caso de que no podamos regresar a las aulas, ¿no? Veamos qué sucede con el coronavirus. Otra metodología va a ser la cartografía social, que es lo que yo les comentaba como herramienta comunitaria, y vamos a trabajar por grupos, vamos a hacer investigación grupal, ¿ok? Evaluaciones. Hay 3 evaluaciones en esta asignatura. Las 3 evaluaciones, hay 3 primeras evaluaciones que son con un 20% del porcentaje total, cada una, y que va a ser la primera regularmente, es individual, en donde va a ser online, va a ser una prueba online que yo voy a colgar al aula virtual y que va a ser por tiempo. No se estresen mucho porque las evaluaciones son con opción múltiple y eventualmente voy a pedirles que escriban algún texto breve, ¿no? Un poco como para ir conociendo también el desarrollo intelectual que están teniendo, no solamente en esta asignatura, sino en otras también. Y al final del semestre va a haber una actividad de integración. ¿En qué consiste la actividad de integración? Consideren las 3 unidades anteriores, que es decir, el concepto de salud, determinantes sociales de salud y marco normativo. Vamos a ver estos conocimientos de manera segmentada para que al final vamos a unir estas 3 unidades o estos conocimientos de estas 3 unidades en una actividad integrativa que va a ser la cartografía social. Vamos a bajar todo ese conocimiento a una herramienta comunitaria que se llama actividad de integración, que la hemos denominado como cartografía social. A eso se refiere con la actividad de integración. Estos son algunos temas reglamentarios que son comunes en todas las asignaturas, en donde se pide por lo menos que para poder eximirse del examen final tienen que tener una nota mayor o igual a 5 y si no tienen esto van a tener que presentar un examen al final del semestre. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Profe, ¿cuándo va a ser la prueba de diagnóstico? Ya, en este caso yo tenía pensado hacer la prueba de diagnóstico la semana pasada, pero estaban ustedes en capacitación. Entonces, no vamos a hacer la prueba de diagnóstico ya que no tiene puntaje. Entonces, en esta asignatura no se va a realizar, así que despreocúpense por la prueba diagnóstica. Profe, yo tengo una pregunta. Gracias, profe. Dime. El tema de cuando uno se exime, esa tiene que ser sin ningún rojo, ¿cierto? Nota Sin 5, pero sin ningún rojo. Sin ningún rojo.
Ah, ya. Muchas gracias. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar lo de las evaluaciones? Es que no escuché bien. ¿Esa? Creo que la siguiente. ¿Esta? Ahí está. ¿Sí? Es lo que preguntaba la compañera. O sea, no, El- era la anterior, perdón. esa. Sí, por favor. Bien. Vamos a tener 3 pruebas o 3 solemnes, ¿no? Eh, Cada una de las solemnes tiene un valor del 20%, tendríamos el 60%, y el 40% restante va a ser la actividad integradora que consiste en realizar una cartografía social. Vamos a hacer por equipos cartografías sociales en donde vamos a unir los conceptos de salud, los conceptos de determinantes sociales de la salud, junto con los marcos normativos, en esta herramienta que es la cartografía social y que tiene un valor de 40% con respecto a la nota. Ya, y el tema de los grupos lo va a designar usted, lo elegimos nosotros. Sí, yo entiendo que están en el primer semestre y que muchas y muchos de ustedes no se conocen, así que lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer los equipos al azar. Vamos a hacer los equipos al azar para ver cómo funcionamos y después vamos evaluando cómo funcionan los equipos, si hay que modificarlos, si hay que mantenerlos, etcétera. Entonces vamos a intentar no solamente utilizar esta plataforma, sino también todas las redes sociales y aplicaciones que estén a nuestro alcance para poder comunicarnos, ya que vamos a estar alejados unos de otras en estas circunstancias. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Les quiero mostrar el sílabus. Este documento que se llama sílabus está en su aula virtual. ¿Logran verlo? Yo sí, profe. Sí, profe. Ya, genial. El sílabus es el programa de esta asignatura y contiene la información que yo les he estado compartiendo. Aparece el nombre de la facultad, la carrera, las clases teóricas, la presentación de la asignatura. Tenemos también mis datos. Aquí viene mi correo electrónico. Si alguna persona que ustedes sepan o ustedes mismos que tengan dificultades en conectarse a la red, puede escribirme el correo electrónico para que yo le pueda compartir los textos y las herramientas y todas las informaciones que vayamos generando. Entiendo que el acceso a Internet en Chile no es universal como en otros países y hay dificultades y es caro además. Entonces entiendo que eventualmente algunas personas van a tener dificultades de conexión y solo con escribirme y pidiéndome la información y explicándome un poco los motivos, yo le puedo compartir sin ningún problema toda la información que vayamos generando. Tenemos entonces los resultados de aprendizaje que se les acabo de compartir, la metodología que está en la parte de abajo de esta página, que tiene que ver con las clases expositivas, talleres, etcétera, que les acabo de mencionar, el sistema de evaluación, en donde viene la clasificación por porcentajes, que es lo que les acabo de mencionar. Como pueden ver, la prueba diagnóstica tiene un porcentaje 0, así que no se preocupen por eso, ¿no? Y vemos al final de esta página que está la actividad de integración con un 40%. Posteriormente, en este sílabus, vemos la calendarización. En esta calendarización vemos semana a semana los contenidos temáticos que vamos a ir abordando junto con la bibliografía. Si ustedes ven, el 14 de abril, que es el día de hoy, es la introducción, la presentación del programa y el encuadre, y el texto que vamos a ver hoy, que obviamente no les puedo exigir que lo hayan leído porque es su primera clase, pero para la segunda sí les pido que lean, vienen anotados los textos que vamos a abordar. De cualquier manera, este texto de topografías, del concepto de salud, Profe, dime.
Hace mucho que no, o sea, se me quedó pegada la imagen y no veo. Quedé en evaluaciones y ahora está en el sílabo, ¿no? Sí, estoy en el sílabus. ¿Alguien más le Ya, sucede esto? no sé, me voy a salir y voy a volver a entrar, bueno. Ya, sí, de cualquier manera, el sílabus está en tu aula virtual, ¿ah? Ah, verdad, ya, Pero ok. intenta salir y volver a entrar porque a lo mejor se quedó pegado tu computador o tu conexión o algo pasó. Ya, profe, voy. Ya, continúo. Entonces, el texto que vamos a ver o el contenido temático que vamos a ver el día de hoy son la topografía del concepto de salud. La próxima semana, lo que les voy a pedir, de acuerdo al calendario, es de que antes de llegar a clase ya hayan leído los dos textos que allí se mencionan. El primero es Aprendiendo a promover la salud, que es de la página 1 a la 32, que no se preocupen porque tiene muchos dibujos. Y el segundo texto es La educación como práctica de libertad, de la página 7 a la página 19. Ambos textos ya están en su aula virtual. La indicación es de que puedan leer los textos con anticipación, porque cuando lleguemos a clase, y esto va a suceder todas las semanas, cuando lleguemos a clase vamos a abordar las dudas y preguntas que tengan con relación al texto, ¿no? Vamos a ser como súper ejecutivos en ese sentido. Y esto va a ser semana tras semana, en donde en el sílabus se muestra cada uno de los contenidos temáticos que vamos a abordar. La primera solemne la vamos a realizar el 5 de mayo. Va a ser una prueba escrita, van a estudiar todo el material bibliográfico, incluyendo la materia que estamos viendo el día de hoy, y va a ser online, ¿ok? La segunda solemne se va a realizar el día 2 de junio. A ver, denme un momento. Ahí está, y ahí está. La segunda solemne se va a realizar el 2 de junio. La tercera solemne se va a realizar el 7 de julio. Y la actividad de integración, que es la última actividad evaluativa, es el 21 de julio. Es en esta fecha en donde vamos a entregar nuestro trabajo final, que es la cartografía social. ¿Ok? ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bien. De cualquier manera, el sílabus está en su aula virtual y pueden hacerme las preguntas que consideren pertinentes. Yo voy a abrir un foro, en cada semana voy a abrir un foro para preguntas, dudas, respuestas, etc. Así que vamos a intentar tener la mejor comunicación. Tienen mi correo electrónico que también está en el aula virtual y en el sílabus y ahí nos vamos a poder estar comunicando. Bien. Siendo así, vamos a empezar la sesión del día de hoy, que es Introducción al Trabajo Comunitario o iniciando el trabajo comunitario. Y la clase de hoy vamos a abordar el concepto de salud. El concepto de salud es uno de los elementos principales para cualquier ciencias de la salud, ya que nos va a permitir generar una base conceptual sólida con respecto a nuestro futuro quehacer profesional. Es importante tener bases conceptuales y teóricas fuertes o sólidas para poder enfrentar situaciones de trabajo comunitario que son naturales en la enfermería y que son eventos y realidades en las cuales nosotras y ustedes se van a enfrentar en su vida profesional y académica también. Así que vamos a empezar con estas preguntas que tienen que ver con ¿qué es la salud y la enfermedad? Ojo, estas preguntas no es para que las respondamos en este momento,
sino que son preguntas que yo les planteo para que las piensen, ¿no? No para que las respondan en este momento, sino para que las vayamos reflexionando y lleguemos a la próxima sesión con una idea de esto, de estas respuestas. Tenemos entonces qué es salud y qué es enfermedad, qué implica estar saludable y qué implica estar enfermo o enferma, para qué estar saludable o enfermo o enferma. ¿La salud y la enfermedad es un recurso o es un fin? ¿Y cómo definirías la salud? Estas 5 preguntas son claves un poco para la reflexión, es decir, como para ir nosotras y nosotros construyendo también nuestra propia batería conceptual y que vamos a ir abordando en el transcurso de la clase. Cuando hablamos de salud pública, es muy importante considerar que cuando está la palabra pública, estamos hablando del Estado, ya que es el Estado en las sociedades modernas quien garantiza, por lo menos en la letra y en la Constitución, quien garantiza que las personas que viven sobre un territorio tengan el derecho al acceso a la salud pública. Entonces, dependiendo del tipo de estado que se encuentre en un territorio, es el tipo de salud que vamos a tener. Vamos a poner un ejemplo. Cuando estaba el régimen cívico-militar en Chile, en los 70s, que era la dictadura, el concepto de salud estaba muy distorsionado en ese momento, ¿no? Y no garantizaba la salud ni la vida, el Estado no garantizaba la salud ni la vida a las personas del territorio chileno en los años 70. Y esto era así por el tipo de Estado que se tenía en Chile, ¿no? Un Estado dictatorial que limitaba el acceso al derecho a la salud, ¿no? En cambio, ahora tenemos un Estado un tanto más neoliberal que de alguna manera, mejor o peor, ¿no? Dependiendo de quién lo mire, se tiene ya una garantía del Estado bajo ciertas restricciones. Por algo las AFP tienen una mala fama porque en vez de abrir la salud, más bien se considera que está cerrando la salud y no está permitiendo que las personas en términos de comunidad puedan tener acceso a este derecho que es fundamental. Otro de los elementos que influyen en el concepto de salud pública tiene que ver con las condiciones mundiales. Y vaya que lo estamos viendo ahora con el coronavirus o el COVID-19, ya que esta pandemia pone en jaque a casi todos los estados del mundo. Es decir, hay condiciones mundiales que obligan a los estados a desarrollar estrategias en términos de políticas públicas que permitan garantizar la vida de las personas, pero también la salud. Y esto está relacionado con una pandemia mundial que no vivíamos desde hace fácil unos, ¿qué será? De esta envergadura, yo creo que tiene como 100 años que no vivíamos una pandemia de este nivel. Ha habido otras pandemias, pero nunca una tan potente y tan fuerte como la que estamos viviendo ahora, y que tiene que ver con las condiciones mundiales. Existe también otro elemento que es la estructura sociocultural y política. Y eso lo podemos ver en Chile actualmente. Es decir, el acceso a la salud pública no es lo mismo para una persona que vive en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, a otra persona que vive en la Legua, en Puente Alto o en Melipilla, etcétera, ¿no? Como en comunidades que no tienen los mismos privilegios que otras. Y existe una estructura sociocultural y política que hace diferenciaciones en términos del acceso a la salud. Lo podemos ver sobre todo en Chile, ya que Chile es una sociedad extremadamente clasista.
Y ese clasismo se basa no solamente en el ingreso económico, sino también en la historia de algunas familias que han detentado el poder durante muchos años y no lo quieren soltar, ¿no? Y eso también hace diferencias, no solamente de acceso a la salud, sino otras diferencias importantes y fundamentales, como puede ser el acceso a la educación, el acceso a los servicios, el acceso a vivienda, el acceso al derecho de vivir en un medio ambiente limpio, etc. Hay estructuras socioculturales y políticas que hacen diferencias, sobre todo en Chile, de clase muy marcada, que desarrollan o no accesos a la salud dependiendo del lugar en donde vivas, porque eso traduce la clase social a la cual pertenecen. Y esto, por supuesto, que es algo que tenemos que romper. Es decir, la salud pública debe ser igual para todos y para todas, sin diferencias de clases. Sin embargo, eso aquí en Chile aún no lo hemos logrado. ¿Cómo podemos poner un ejemplo de esto? Hablemos del coronavirus y de las implicancias socioculturales que se están viendo a partir de esta pandemia. Pensemos en que el coronavirus llega a Chile y el Estado genera una serie de estrategias para poder garantizar la vida y la salud de las personas que vivimos aquí. Una de esas estrategias es poner cuarentena y hacer que algunos negocios cierren para poder garantizar la salud. Lo que hace el Estado es, dice, bueno, ya, estamos cerrando un montón de negocios para poder garantizar la vida y la salud, y la opción en términos de política pública que le vamos a dar a las y los ciudadanos es que puedan acceder a su seguro de cesantía para que no se queden sin ingresos. ¿Han escuchado esto, cierto? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Todos Pero los días. sí, todos los días, sí. Es que es el tema de hoy, es lo de hoy. ¿Pero qué sucede? ¿Pero qué sucede con el seguro de cesantía? El seguro de cesantía es accesible para aquellas trabajadoras y trabajadores que tienen un empleo formal, que su patrón o patrona hizo las cotizaciones correspondientes mes a mes y que el trabajador y trabajadora hizo las aportaciones o le hicieron los descuentos, como quieran decirlo, sus aportaciones o descuentos mes a mes para poder tener ese seguro de cesantía. Pero ¿de qué nos damos cuenta? Que 1/3 de la población de la fuerza laboral de Chile, es decir, cerca de 2 millones de personas, tienen un trabajo no formal. ¿Esto qué implica? Que no hicieron las aportaciones porque no tenían posibilidades de hacerlo y no tenían un patrón o patrona fijo que tampoco hizo las aportaciones, y por tanto hay 2 millones de personas que no tienen seguro de cesantía. Por lo tanto, tienen que seguir trabajando. Y eso genera que se sigan exponiendo y que la posibilidad de enfermedad y de transmisión continúe o aumente. ¿Esto qué nos dice? Que hay estructuras socioculturales y políticas en Chile que han relegado a las personas en términos de acceso a un trabajo digno. Nos damos cuenta con eso, las personas que no tienen acceso a un trabajo digno, que tienen un trabajo no formal, no tienen seguro de cesantía. Y eso afecta a su salud. Por supuesto que le afecta a la de las y los trabajadores y la de sus familias. Y eso tiene que ver con estructuras socioculturales y políticas de los territorios. Y está relacionado directamente con la salud pública. Otro de los elementos que también consideramos para la salud pública es el elemento ambiental. ¿Ustedes han escuchado de la zona de sacrificios en Chile? Sí, profe. ¿Ya han escuchado de ello?
que a la gente le van a pagar más, a la gente que trabaja ya le pagan más porque la posibilidad de muerte de esas personas es mucho más grande que la gente que no trabaja ahí. Exacto, ¿no? Es decir, y esto es algo que tiene que ver con el ambiente, con políticas públicas, con el derecho a la salud, etc. Es decir, las zonas de sacrificio son territorios en donde a partir de políticas económicas instalan grandes industrias contaminantes al ambiente y a los seres humanos que perjudica la salud. Y cuando dicen, bueno, es que te vamos a pagar más porque sabemos que te vas a morir pronto, básicamente es eso. Por eso se llama la zona de sacrificio. Es decir, la salud tiene que ver también con el medio ambiente. Ahora la pregunta es, la zona de sacrificios de Quintero, Puchuncaví y Ventana, que tienen grandes contaminantes en el medio ambiente, en el aire, y que perjudica la salud respiratoria, dado que el aire y el medio ambiente está contaminado, ¿qué va a suceder con el escenario del coronavirus, siendo que este también es respiratorio? Es decir, hay territorios que ya tienen perjuicios a su salud, dado un conflicto ambiental, y que le suman además un escenario pandémico. Aquí es realmente preocupante lo que puede suceder en esos territorios, ya que están en una vulneración total, no solamente ambiental, sino también en términos de salud. Y yo no he escuchado noticias de cómo la están pasando, porque ya de por sí la estaban pasando mal, y habría que saber qué está sucediendo. Lo que quiero relevar en este sentido es que el medio ambiente está relacionado de manera directa con la salud pública, y que en el caso de las zonas de sacrificio se ha priorizado un desarrollo económico a garantizar la salud de las personas que viven en esos territorios. Y por eso están en conflicto todavía. Otro de los elementos que tiene que ver con la salud pública también es el desarrollo científico y tecnológico. Y eso todos lo sabemos, es decir, ahora con el coronavirus, las universidades, laboratorios y centros de investigación están como locos intentando encontrar no solamente una cura, una inyección o un medicamento, etcétera, para el coronavirus, sino que también están haciendo desarrollos tecnológicos. El día de ayer o hace 2 días, la Universidad de Chile está desarrollando respiradores mecánicos para poder apoyar a los hospitales porque hay ausencia de estos o escasez de estos, y que tiene que ver también con el desarrollo científico y tecnológico. Otro de los elementos que también consideramos en la salud pública son los niveles de inclusión y de equidad. Consideremos que la salud pública es un derecho humano para todas y para todos. Sin embargo, esto en la vida real no sucede así, y por eso la formación que les estamos proporcionando. Para las personas trans, para las mujeres y hombres trans, el acceso a la salud no estaba garantizado hasta el año pasado porque ni siquiera existían en términos de derechos políticos. Es decir, no tenían acceso a su nombre social hasta el año pasado que se promulgó la Ley de Identidad de Género. Pero eso fue hasta el año pasado. Todo el tiempo anterior se les discriminaba y se les excluía de los planes de salud porque decían, veo a una mujer espectacular frente a mí y se llama Pedro. Y las mujeres trans, por ejemplo, pedían que por favor se les nombrara con su nombre social, y esto no sucedía y las nombraban con su nombre registral. Este tipo de discriminación hacían que la población, tanto de mujeres como de hombres trans, fueran excluidos durante mucho tiempo, excluidas y excluidos durante mucho tiempo de los programas de salud, porque no se los consideraba. Entonces, la inclusión y la equidad son elementos fundamentales para poder garantizar la salud pública de las ciudadanas y los ciudadanos de ese territorio. Estos elementos nos van a permitir tener un contexto amplio de lo que se refiere al concepto de salud pública, en donde el Estado tiene mucho que ver en este sentido.
¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de salud pública, el Estado y la responsabilidad de las personas, hablamos de una triada que es fundamental. Cuando hablamos de salud, hablamos también de enfermedad, hablamos también de determinantes sociales, hablamos de dolor y hablamos de muerte. Es muy difícil, si no es que casi imposible, que cuando hablamos de salud no hablemos de enfermedad. Son dos elementos que están relacionados, que son independientes, pero que trabajan juntos. No podemos hablar de salud si no hablamos de enfermedad y si no hablamos de determinantes sociales. Es una triada que siempre va a estar en constante movimiento. Siempre se van a relacionar. No se puede abordar la salud si no se aborda la enfermedad, si no se abordan los determinantes sociales de salud, si no se aborda el dolor y si no se aborda la muerte. Son elementos que siempre van a estar viajando juntos, que son independientes pero que están relacionados. Y es parte de nuestro ciclo vital. Estas etapas de nuestra vida, de salud, de enfermedad, dolor y muerte, van a estar presentes sí o sí dentro de toda nuestra vida, porque es parte de la existencia humana y es parte de la condición humana. Así que a partir de ahora, cuando yo hable de salud, siempre voy a estar refiriéndome a la enfermedad también, al dolor, a la vida, a los determinantes sociales y a la muerte, porque son elementos que siempre están relacionados. Bien. ¿Queda clara esta idea? Hola. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Nos quedamos pegados escuchándolo. Sí, Bien, profe. ya. Entonces, es muy importante que consideren esto, que cuando se habla de salud, siempre se va a hablar de enfermedad, se va a hablar de determinantes sociales, de vida, de dolor y de muerte, porque en eso consiste la vida del ser humano, ¿no? Eso es nuestra vida. Estas son experiencias de vida que determinan a nuestra raza planetaria en general. Así que es muy importante considerarlos. Campos en los cuales se desarrolla la atención en salud pública. Vamos a ir abordando dos campos que son fundamentales en el conocimiento de la atención en la salud pública. Tenemos el campo biomédico, que es el que más conocemos, que tiene que ver con la salud corporal, que tiene que ver con la incidencia de cierto tipo de afecciones o enfermedades, que tiene que ver con cómo funciona nuestro cuerpo interiormente, cómo funcionan nuestros órganos, cómo funciona nuestro sistema respiratorio, digestivo, reproductivo, etcétera, ¿no? Y que las intervenciones dentro de este campo biomédico tienen que ver con el aspecto biológico y de comportamiento y que en muchas ocasiones se atiende este campo biomédico a partir o a través de instrumentos como pueden ser los medicamentos, ¿no? Es una forma de atención, el biomédico. Pero también existe otro campo dentro de la atención de la salud que es el espacio o el campo sociocultural, que engloba una serie de elementos que yo les he estado ya contando, que tiene que ver con el ambiente de trabajo, con las condiciones de vida, con las condiciones económicas, como puede ser la pobreza, la exclusión, tiene que ver también con la cultura, la educación, el acceso a la información y al conocimiento. ¿Consideran ustedes que una persona que vive en una comuna privilegiada va a tener condiciones de salud bien distintas a otra persona que viva en una comuna que no tenga los mismos privilegios? De hecho, lo podemos ver en Santiago con esto del coronavirus, en donde observamos que el comportamiento de las personas que tienen más plata es bien distinto al de las personas que tienen mayores vulnerabilidades económicas. Y eso es parte también del campo sociocultural de la atención en salud. Y es en este campo en donde más nos vamos a ir enfocando, en las condiciones de trabajo, en las condiciones ambientales, en las condiciones de pobreza, de derecho de las personas, etc. Estar saludable, por supuesto, y enfermarse y recuperarse
es también parte de los procesos y del ciclo de la vida humana. Yo considero que debemos de tener claridad en estos dos campos que existe en la salud pública, el campo biomédico, que es el más convencional y el que más conocemos, y el campo sociocultural, que es el que vivimos constantemente. Estos dos campos siempre están relacionados, siempre. No es que uno sea más importante que el otro, los dos son igual de importantes y los dos actúan de la misma manera, no solamente sobre el cuerpo, sino también sobre las sociedades enteras. Consideremos entonces que al hablar de salud, enfermedad, dolor, muerte, determinantes sociales, son ciclos constantes que vamos a ir viendo en el transcurso de nuestras vidas. Pensar de manera lineal, como la primera imagen, la imagen de arriba que les presento en el PPT, que es solamente una flecha, pensar que cuando estamos sanos, se nos presenta una enfermedad y volvemos a estar sanos, es el final del camino. Esto no es así. Ningún elemento de la vida humana, ninguno, por lo menos que yo conozca, es lineal. Nada es lineal, todo es cíclico, todo va cambiando, todo puede transformarse, etc. Consideremos entonces que la salud y la enfermedad no son independientes. No es que uno actúe de manera independiente al otro. No es que la salud se desarrolle de manera independiente a la enfermedad. Van unidos. Sin embargo, no están limitados uno del otro. La salud no limita necesariamente a la enfermedad y la enfermedad no limita necesariamente a la salud. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con un ejemplo. Otro de los elementos de la relación salud y enfermedad es que son indisociables. Y es algo que yo les he estado les he estado reiterando constantemente. No se puede pensar la salud sin la enfermedad ni procesos de dolor y muerte. Es decir, siempre van a estar relacionados. Y la muerte la menciono mucho porque todos nos vamos a morir en algún momento, sino más bien es cómo vamos a morir. Es decir, que el Estado y nosotras y nosotros, bajo nuestras propias responsabilidades, tenemos que garantizar que podamos tener una vida digna y una muerte digna también, cuidando nuestra salud. Otro de los elementos es que la salud no es contraria a la enfermedad. Muchas veces pensamos, ¿cuál es el antónimo de salud? Y decimos al tiro, enfermedad. Esto no es así. La enfermedad no es lo contrario a la salud y la salud no es lo contrario de la enfermedad, sino que son elementos que siempre van a estar unidos y que operan de manera conjunta, es decir, son complementarios. La imagen que a mí me gusta más en términos de la relación salud y enfermedad es la que tenemos aquí abajo en el PPT, que es como un ADN. De hecho, es una imagen de ADN que yo corté y la puse ahí, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener ciclos dentro de nuestras vidas de salud y enfermedad. Esto es algo que es parte de la condición humana. No es que ya estamos sanos para toda nuestra vida o estamos enfermos para toda nuestra vida. Va a haber ciclos y diversos niveles de enfermedad y salud que es parte de la condición humana. ¿Hay alguna duda con respecto a esta diapositiva? No, profe. Bien. Ahora, lo que yo les mencionaba en la diapositiva anterior, en donde se podría pensar que la salud, a mayor salud, menor enfermedad, es un pensamiento correcto. Esto no es así. En ocasiones se piensa que cuando se tiene mayor salud es porque se tiene menor enfermedad. En términos de ciclo de vida, podemos ver, y hay estudios que demuestran lo que estoy diciendo, que pongamos un ejemplo. En el siglo XIV, las personas tenían una expectativa de vida que llegaba hasta los 35 o a todo reventar hasta los 40 años. Siglo XIV estamos hablando. Y morían muy jóvenes. Sin embargo,
con el desarrollo científico, con el desarrollo tecnológico, con el fortalecimiento de las comunidades, la expectativa de vida de los seres humanos ha aumentado con el tiempo, teniendo en actualidad una expectativa de vida, yo he conocido gente de hasta 110 años. Es decir, la expectativa de vida aumentó y ha aumentado considerablemente. Ahora los seres humanos vivimos más. Y como vivimos más, las posibilidades de enfermarse también aumentan. Solo que hay cambios en la enfermedad. Es decir, anteriormente la gente moría muy joven y ahora, como la expectativa de vida ha aumentado, la gente que mayoritariamente se enferma es gente adulta, adultos mayores. Es decir, la enfermedad no es que se haya disminuido a mayor salud y a mayor vida. Lo que ha sucedido es que la enfermedad se ha trasladado a diferentes momentos de la vida del ser humano. Y a mayor vida, mayor la probabilidad de enfermarse. Y en la actualidad, la mayor probabilidad de enfermarse en los tiempos modernos es en la vejez. Por eso notamos que cuando estamos jóvenes casi no nos enfermamos y cuando llegamos a la vida adulta o la vejez, las enfermedades empiezan a aparecer. Entonces, a mayor salud, mayor vida, pero también mayor probabilidad de enfermarse, las probabilidades de enfermarse son mayores igual. O sea, es proporcional. ¿Queda clara esta idea? Sí, profe. Bien. Ahora, entramos al concepto. ¿Qué es la salud? La salud es un concepto que se ha ido modificando con el tiempo y que ha tenido diferentes tipos de acepciones dependiendo de las condiciones mundiales que se nos presenten. Actualmente, bueno, yo les voy a presentar un concepto, existen un montón, pero yo les voy a presentar un concepto que a mí me gusta mucho y les voy a presentar otro concepto que es el oficial, ¿ok? El concepto que a mí me gusta, que no necesariamente les tiene que gustar a ustedes, ¿eh? Es el concepto que a mí me ha funcionado, pero ustedes pueden decir, a mí no me gusta y no me cuadra y está bien, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, el concepto que regularmente yo utilizo, pero que no es obligatorio que ustedes utilicen, es que la salud es la vida en silencio de los órganos. Es también la vida en la discreción de las relaciones sociales. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando estamos sanos, nuestro cuerpo no genera ningún tipo de ruido, está en silencio, está en un estado de tranquilidad aparente. En cambio, cuando nos enfermamos, ¿qué es lo que sucede? Regularmente nos aparece un ganglio inflamado debajo de la axila, por ejemplo, o se nos inflaman las amígdalas, o nos sube la temperatura, o estamos irritables, etc. Es decir, cuando se nos presenta una enfermedad, hay un ruido interior de nuestro cuerpo que nos está diciendo, oye, algo está sucediendo y necesito que reacciones. Es cuando el ruido nos presenta o se somatiza la enfermedad, ¿no? Cuando empezamos a ver cierto tipo de reacciones o evidencias en nuestro cuerpo. En cambio, cuando estamos sanos, pareciera que no pasa nada en nuestro interior, aunque pasa de todo, pero no nos damos cuenta. En cambio, cuando estamos enfermos, es cuando el cuerpo empieza a hablar, se vuelve, digámoslo de alguna manera, escandaloso. Ese es uno de los conceptos. El otro de los conceptos, que es el oficial, que es el de la Organización Mundial de la Salud, es que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. ¿Qué me sucede? Y esta es una posición personal. ¿Qué me sucede a mí con este concepto? Que es como un objetivo prácticamente inalcanzable el estar en un estado completo, no solamente de bienestar físico, sino también bienestar mental y social. A mí me da la impresión que como objetivo alcanzar es difícil, pero como horizonte
metafórico a alcanzar, nos permite generar diversos tipos de acciones para poder llegar a este punto. Pero realmente, en términos prácticos, es muy difícil tener un estado completo de bienestar físico, mental y social. Yo les preguntaré a ustedes si en este momento se consideran saludables porque tienen un bienestar físico, tienen un bienestar social y tienen un bienestar mental. Me pregunto si las personas que estamos viviendo en la pandemia de coronavirus tenemos estos tres bienestares juntos. Es muy difícil lograrlo, pero es parte de la oficialidad que hay que compartirles también en términos del concepto de salud, ¿no? Que es el que maneja la Organización Mundial de la Salud. Desde mi punto de vista, menciona todo y nada a la vez. Como un estado completo es todo, pero al mismo tiempo es nada a la vez, ya que no nos puntualizan en qué consiste. Tenemos entonces que la salud, bajo ambos conceptos, es una propuesta multidimensional. ¿A qué nos referimos con que la salud es multidimensional? Que la salud no solamente tiene que ver con procesos biológicos, sino que tiene que ver también con procesos ambientales, culturales, de sensaciones, de deseos, de emociones, de espiritualidades, de racionalidades, etc. La salud es un tema que abarca muchos temas y por eso lo denominamos como una propuesta multidimensional u holística. ¿A qué me refiero con holística? A que ve la integridad del ser humano y no solamente el aspecto biológico. Tenemos aquí un ejemplo. Este es un esquema para poder explicarles lo que les venía contando. Tenemos entonces que la salud tiene que ver con la salud social, porque somos un cuerpo social en donde convivimos constantemente y tenemos que desarrollar herramientas de adaptación de vida a diferentes tipos de ambientes, de recursos y de capacidades, así como posibilidades de salud. Tenemos otra área también que es la salud psíquica, que tiene que ver con la felicidad y el bienestar psíquico-emocional. Tenemos la salud biológica y tenemos la salud estructural y simbólica. Y aquí es donde me quiero detener. ¿Sí es esta? Sí. Aquí es donde me quiero detener con respecto a ello. Es decir, denme un momento. ¿Qué pasó? ¡Algo pasó! ¡Auxilio! No sé qué pasó. Pero lo escuchamos bien, profe. Sí, pero quiero enseñarles esto. Ahí está. Ya. ¿Ven de nuevo el PPT? Sí, profe. Ya, genial. Estaba yo en las cuestiones simbólicas de la salud. Dependiendo del territorio, se van a tener prácticas relacionadas a la salud diferenciadas. En algunos territorios hay rituales sanadores que tienen grandes implicancias en el desarrollo de la salud. Por ejemplo, no sé si alguna o alguno de ustedes de pequeño o incluso en su edad actual los santiguaban para poder curarlos de algún mal, de empacho, del mal de ojo, de este tipo de cosas. ¿Alguno de ustedes ha tenido este tipo de experiencias? ¿Cómo Hola. fue la pregunta, profe? Si alguna o alguno de ustedes, cuando eran niños o en su edad actual, ha tenido experiencias de salud que estén relacionadas con rituales. ¿A qué me refiero con rituales? A actividades culturales como pueden ser santiguar o curar de empacho o curar mal de ojo. Y yo les preguntaba si alguno de ustedes ha tenido este tipo de experiencias. Yo no.
No, yo tampoco. Yo tampoco. ¿No? ¿Usted, Creo que profe, siempre tuvo han sido los alguna? papás más que todo, profe, porque los papás son los que antiguamente creían en esa metodología para sanar a los niños. Yo tengo 4 hijos y a 2 hacía eso, pero después como que es un tema de creencia, porque después uno va pasando el tiempo y no creen esas cosas. Claro, eso es cierto, pero hay un elemento que hay que considerar. Hay rituales o eventos culturales que apoyan a la salud comunitaria, como santiguar o curar de empacho, etc. ¿Por qué? Porque culturalmente generan un estado de bienestar y funcionan en términos idiosincráticos y no dañan a nadie. A lo que quiero llegar con esto es de que eventualmente, cuando trabajen, sean profesionales o en su vida universitaria, se van a encontrar con que en algunas comunidades todavía realizan este tipo de rituales y no son ni menos ni más ignorantes. Son rituales que ayudan de alguna manera al bienestar de la comunidad y que no generan daño a nadie. Es decir, a lo que voy es que hay que tener respeto y comprensión a este tipo de rituales, ya que han ayudado a que las comunidades puedan gestionar su salud. Dicho esto, si eventualmente les toca ir a comunidades mapuches y ven rituales que sanan o sanatorios, ¿no? Que curan, rituales curativos con plantas y que invocan dioses o diosas o espíritus o energías, siempre y cuando estas rituales generen una expectativa o una condición de salud en las personas y consideran que realmente les ayuden, es un elemento que ustedes pueden considerar para desarrollar programas de salud, ya que los territorios tienen culturas distintas y no son ni más ni menos, son comportamientos distintos, únicamente eso, sin ponerles ningún juicio de valor. Le ha funcionado a la comunidad, no le hace daño a nadie. Obviamente hay charlatanes y todo eso, por supuesto que existen, pero en algunas comunidades estos son procesos ritualísticos que le dan sentido a la comunidad y que le dan cohesión a la comunidad y que sanan a la comunidad de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de estructuras simbólicas y culturales del concepto de salud, también entran estos otros conocimientos que son milenarios, debo decirles. Estos conocimientos existían antes de que existiera la medicina como ciencia. Entonces, han estado en este mundo mucho antes que la ciencia y han funcionado. Y hay que respetarlos en su justa medida. A eso me refiero también con que hay estructuras simbólicas y culturales que están relacionados con los procesos de salud y que hay que considerar y respetar. Bien, tenemos entonces, estoy terminando casi porque me queda poco tiempo. No existe entonces un conocimiento neutro ni la acción neutra cuando nuestros sistemas de representación se construyen. Es decir, cuando existen cierto tipo de prácticas culturales referidas a la salud, hay que considerarlas también, ¿no? Que tiene que ver con las representaciones de la salud y la enfermedad. Al presentarles este esquema, no se preocupen, no vamos a abordarlo en su totalidad. A lo que quiero llegar con esto es de que la salud pública y los proyectos de salud comunitaria pueden ser ayudados, de hecho, son ayudados por diversas ciencias. Yo soy sociólogo, por ejemplo, y he estado en el campo de la salud hace muchos años y no me formé en las ciencias de la salud, en las ciencias sociales. A lo que voy con esto es de que en su formación universitaria ustedes pueden echar mano de otras ciencias como la sociología, la antropología, la psicología, el psicoanálisis, la ecología, etcétera, para poder tener un contexto de los procesos de salud en comunidades específicas y que no se enfoquen únicamente a la enfermería. Hay un montón de ciencias que están abordando procesos de salud y que tienen elementos
muy importantes a considerar. Para poder entonces construir los conceptos de salud pública, vamos a abordar 4 dimensiones. La primera es definir e implementar una verdadera política de salud y de bienestar que tiene que ver con la conformación del Estado que yo les comentaba anteriormente, que sea coherente con el hecho de que el derecho a la salud en todas sus dimensiones constituye uno de los derechos fundamentales de la persona. Y esto tiene mucho que ver con las políticas públicas y con la conciencia que tenemos como ciudadanas y ciudadanos o como personas que vivimos en un territorio. Y aquí voy a relevar una crítica de clase que estamos viviendo ahora en Chile, en términos de política. Y para que vean cuál es la diferencia o que las políticas de salud son diferenciadas dependiendo de la clase social. No es posible que la mayoría de las comunas que no tenemos grandes accesos a recursos económicos estemos guardando cuarentena cuando hay personas en Vitacura, en Las Condes, que de repente en Semana Santa agarran su helicóptero y se van a vacacionar a Zapallar, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos una diferencia en términos de la concepción de las personas, que es diferenciada dependiendo de la clase social a la cual pertenecen, de la salud. Es decir, básicamente estas personas se pasaron por la raja la cuarentena. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y que este pasarse por la raja la cuarentena tiene que ver con en dónde están parados y qué concepción de salud se tiene, ¿no? En donde una gran parte de la población está guardando cuarentena y otra población mucho más privilegiada que tiene acceso a un helicóptero. Yo en mi vida voy a soñar tener un helicóptero o poder arrendar un helicóptero, no me alcanza, ni 2 vidas juntas, pero que hay personas que tienen condiciones sociales diferenciadas y que la concepción de salud va a ser diferenciada. Y aquí lo que se propone es de que las políticas públicas tienen que ser iguales para todos en términos de salud. Y el Estado tiene que garantizar esto. La otra dimensión es que tenemos que concebir el concepto de salud a partir de programas interdisciplinarios, que era lo que yo les comentaba. Echar mano de otras ciencias para poder entender el concepto de salud pública y sobre todo desarrollar programas territoriales de salud pública a partir del conocimiento que han desarrollado otras ciencias. Proponer, por supuesto, estrategias de evaluación de las consecuencias sanitarias que se desprenden de las decisiones económicas, sociales y ambientales, y comprender la salud representa también un recurso. La salud es un recurso que nos permite funcionar y la salud al mismo tiempo es un fin, en términos de que todas y todos queremos estar saludables. La salud, la enfermedad, el dolor y la muerte, así como los determinantes sociales, son recursos para la vida, pero al mismo tiempo son los fines que queremos alcanzar en esta vida. Queremos estar saludables el mayor tiempo posible. Y eso también es uno de los pilares que hay que considerar para desarrollar proyectos o conceptos de salud. Y ante ello, vuelvo a la pregunta anterior, que no me la tienen que contestar ahora, sino es para que la vayan reflexionando. ¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué implica estar enfermo o enferma? ¿Y cuáles son los recursos o fines que tienen que ver con la salud y la enfermedad, así como su posible definición, una vez que hemos abordado todos los elementos anteriores en esta clase? ¿Qué opinan? ¿Tienen preguntas? ¡Ay, qué oscuro me veo! Voy a prender la luz, esperen. Ya. ¿Tienen alguna duda o algún comentario con lo que acabamos de abordar? Qué interesante su clase, profe, no tengo ninguna duda. Ay, gracias. Pienso lo mismo. Gracias, gracias. La idea es pasar a lo mejor posible, ya que estamos encerrados y encerradas.
Es la primera clase de todo en la semana que mis compañeros, incluyéndome a mí, estamos tranquilitos y escuchándolo a usted. Exacto. Qué buena, qué buena. Bueno, así más o menos van a estar siendo, y podemos hacerla más entretenida si participamos todas y todos, ¿eh? Como decir, oh, profe, no estoy de acuerdo, oh, no entendí esto, oh, ¿de dónde chucha sacó esta información? Necesito esa bibliografía, como lo que sea, ¿no? Este es un espacio de aprendizaje y va a haber cosas que yo les voy a preguntar a ustedes, porque ustedes saben cosas que yo no sé. Así que, ¿tienen alguna duda? No, profe, clarito. Y Bueno, lo que sí tengo que Todo preguntarle muy claro. es el respecto del horario. Se supone que su clase es de las 5:15 a las 5:55, son las 6:32. ¿Va a ser siempre así? ¿O nos extendimos mucho? No sé, como para sí, programarme. yo tengo el horario que a mí me pasó desde 5:15 a 6:35. Sí, yo Sí, también. ese es el horario que Profe, yo tengo tenemos una todo en duda. realidad, yo creo. Yo. Sí, profe. Profe, yo Sí, tengo una duda. dígame. Lo que pasa es que en mi horario de que sale en internet, que yo lo descargué, me sale el nombre de otro profesor. No sé si me habré metido mal, no sé si estará mal escrito, no, o sea, estará mal puesto el profesor. Yo tengo aquí a la sección 2. Sí, yo soy de la sección 2, pero a ver, en mi horario sale que a mí me toca con el profesor Juan Alexis Valenzuela. Valenzuela. Sí, sí. Estaba considerado así en un principio, pero después hubo cambios y al profesor Alexis le dieron otras asignaturas y ahora está haciendo como investigación y está coordinando un instituto, no sé, está dentro de la universidad igual. Y me dijeron, ya Armando, tú ya estás dando esta clase en otras secciones, así que continúa con las mismas. Pero está bien, o sea, no, eso se va a modificar más adelante. Ah, ok. No, no, si no tengo ningún problema. Lo que pasa es que yo pensé que me había metido mal y No, estaba no, en no, la sección. No me estás acuerdo. bien. Ah, ok. Muchas gracias. Era mi duda. Y con respecto a la compañera que tiene un horario diferenciado, yo te pido que puedas checar eso, porque el horario que yo tengo es de 5:15 a 6:35. Yo también. No, profe, de todas maneras, si ese es el horario, yo creo que lo voy a tener que modificar porque la verdad que no me hace mal escucharlo en todo caso. Ya. Sirve para aprender. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna otra duda o comentario. Al menos por mi parte estamos ready. Profe, Dígame. no, profe. Profe, ¿no va a dejar guía o algo parecido? Para estudiar, o sea, no. Lo que tienen que estudiar es lo que tienen que leer. Profe, los textos que hay que leer son Aprendiendo a promover la salud y el que dice algo de la educación para la siguiente clase, ¿cierto? Así es. Solo Y esos. sí, son dos Porque textos el que y en el vimos hoy, porque aparecen las páginas que tienen que leer. porque el que vimos hoy es topografía, concepto de salud, ¿verdad? Sí. Ah, ok, esa era mi duda. Gracias. Sí. El de Profe, disculpe. Dígame. No, acabo de ver mi horario y sí, efectivamente, una parte chiquitita decía que era hasta las 16:35. Ya. Muy Sí, bien. gracias. Estamos justo en la hora. Muchísimas gracias. Yo este video lo voy a subir de todas formas al aula virtual. Y bueno, pues nos vemos en la próxima clase con la lectura hecha. La he pasado muy bien, he de decirles. Gracias, profe. Yo igual,
Gracias, Muy- profe. La pasamos súper bien. Muy bien. Nos vemos la próxima clase entonces. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.